Hermanos, les invito a que abran sus Biblias, siguiendo con esta predicación expositiva que estamos haciendo del libro de Tito, que vayamos al capítulo 3 y leamos los versículos 4, por eso que no veía nada. Ahora sí. Ahora sí. Vayamos al capítulo 3 de Tito y leamos los versículos 4, 5, 6 y 7. Tito está después de segunda de Timoteo. Leemos en el nombre del Señor. Tito capítulo 3, versículos 4, 5, 6 y 7 nos dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El título de la palabra que hoy día vamos a ver es Recordando la salvación. Y es común en este mundo tan lleno de malas noticias, tan viciado, tan gobernado por la maldad, que en nuestras conversaciones y en nuestros recuerdos solamente estén llenos de malas noticias. Recordamos lo malo que nos pasó la otra vez, recordamos lo malo que está sucediendo en el camino, y cuando me encuentro con una persona, lo que siempre, lamentablemente, comentamos son malas noticias. Pero hoy, lo que nos quiere decir Pablo es recordarle que hay una tremenda y buena noticia que usted siempre debe y tiene que recordar, que es que somos salvos por Cristo. Esa es la buena noticia que en usted y yo debe estar todos los días presente. Y es hermoso ver cómo en la mañana hablábamos de la salvación y hoy continuamos hablando de este tema maravilloso, y es el llamado para hoy día es que en su agradecimiento diario esté presente que somos salvos y perdonados por Cristo. Cuando vamos a la palabra del Señor, Él nos está recordando, como nos recordó el domingo pasado, que en otro tiempo, que éramos, dice, pasado, éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, eso está en el versículo 3, perdón, de la lección, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y mire cómo éramos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era lamentablemente lo que Pablo nos recordaba cuando la gracia todavía no actuaba en nosotros en nuestra vida, cuando la gracia todavía no proveía la salvación para nosotros. Pero hoy Pablo nos quiere recordar todo lo contrario. Y cuando vamos a la palabra del Señor, en el versículo 4, cuando comienza con ese pero, hermano, es una conjunción. Y esa conjunción, ¿qué es lo que hace? Hace una transición de cambiar el foco de nuestro recuerdo. Él ya nos recordó, Pablo dice en la palabra del Señor, que ya nos recordó cómo era nuestra vida sin Cristo. Ya nos recordó eso. Pero ahora Él quiere cambiar el foco de su atención y recordarle que es igualmente importante y mucho más importante recordar nuestra condición presente de cada uno de nosotros de nuestra salvación. Qué hermoso lo que Pablo quiere ahora, a través de su palabra, recordarle a usted y yo que somos salvos por misericordia. Pero no sé si usted notó que cuando leemos estos 4 versículos, hay 7 características, hay 7 categorías que también están involucradas en la salvación. Le invito a que las busquemos. La primera, la que está involucrada en nuestra salvación, es la bondad. La segunda, que está involucrado en nuestra salvación, es el amor de Dios. También está involucrado en entender que nos salvó, que somos salvos por Cristo. Debemos entender también, y está involucrado, el lavamiento de la regeneración. También en la salvación está involucrado la renovación en cada uno de nosotros mediante el Espíritu Santo. También está involucrado en entender que solo por Jesucristo y solamente por Él somos salvos. Y lo más grande que está involucrado en este proceso de salvación es que actuó la gracia en cada uno de nosotros.
Y antes de entrar en la palabra del Señor, es necesario que nos hagamos una pregunta a cada uno de nosotros, que ya la anunciamos cuando empezamos a hablar. En su día a diario, en su diario vivir, ¿usted dedica un tiempo a agradecer al Señor por su salvación? ¿Cuánto tiempo dedica usted en su día para agradecer porque fuimos salvos por su bondad? ¿Para agradecer que fuimos salvos por su amor? ¿Para agradecer que fuimos lavados y regenerados? ¿Dedica un tiempo usted en su día a agradecer por la salvación? Es algo que se lo dejo para que usted lo piense. Sigamos adelante. Hablemos primero de la bondad. Cada aspecto de la salvación es y proviene, y hay que dejarlo muy claro, de Dios. Y solamente de Dios. Lo primero que debemos recordar, hermanos, cada uno, es que fuimos salvados por la bondad del Señor. Y cuando volvemos y vemos el versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, lo que está diciendo ahí que lo que se manifestó es Cristo, es la encarnación de Cristo, que Él venía cargado de amor y cargado de bondad para cumplir lo que Él tenía que cumplir, que era dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, cuando Pablo nos dice que se manifestó la bondad de nuestro Salvador, quiere decir que se manifestó la obra redentora del Señor. ¿No es grande recordar esto, hermano? ¿No es maravilloso que cada uno recordemos esto diariamente en nuestros corazones? Y la palabra bondad viene del griego chestotes, que connota la bondad genuina y la generosidad de corazón de nuestra salvación por el pecado, perdición y muerte. Y esto, hermano, emanó por completo de la bondad de Dios para nuestra vida. Su interés amoroso, el interés de Dios al derramar su bondad, está cargado de benevolencia y lleno de gracia para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué es derramada la bondad sobre cada uno de estos? Porque una característica de la naturaleza de Dios es que Él derramó su bondad por nosotros. Por eso que la bondad actúa en la salvación, que es importante, el llamado de ahora es que usted lo recuerde. Pero cuando la bondad actuó en su vida y actuó en mi vida y provocó la salvación, también involucra que en usted y en mí tiene que haber un compromiso. Así lo dice el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Miren lo que nos dice. Es maravilloso recordar la bondad. Es maravilloso que actúe la bondad en nuestra salvación, pero también involucra un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Dice, y aquí se nos pone difícil parece, porque dice, amad pues, Lucas capítulo 6, versículo 35. ¿Qué nos dice? Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. ¡Wow! ¿Cómo era nuestra condición sin Cristo? ¿Cómo era nuestra relación con Él? Éramos enemigos de Él, ¿se acuerda? No estábamos cercanos a Él. Por lo tanto, cuando la bondad me salvó y me restauró, ahora esa bondad tiene que actuar en mí para aquel que no conoce al Señor. Y también nos dice, y prestar, no esperando de ello nada. Cuando Cristo puso su vida sobre mí y me salvó y me restauró, ¿qué esperaba de mí el Señor? ¿Qué le podía ofrecer yo a Él si mi condición era pecaminosa, maloliente, inmunda? Eso era lo único que yo le podía ofrecer como hombre pecador. Pero a pesar de eso, Él derramó su vida por cada uno de nosotros. Y ahora nos está diciendo que usted y yo debemos hacer el bien a aquel que nos hace mal sin esperar nada a cambio. ¿Se da cuenta? Así actúa la bondad. No le está gustando, parece. Por lo tanto, hermanos queridos, por lo tanto, es la bondad soberana de Dios lo que da inicio al arrepentimiento. Cuando la bondad de Dios es derramada sobre cada uno de nosotros, comienza a actuar en nosotros el arrepentimiento. ¿Y qué conlleva el arrepentimiento? Es el primer paso, es el paso inicial que yo estoy dando para la salvación. Así actúa la bondad redentora del Señor. Le invito a que vayamos al segundo punto. Debemos recordar también que somos salvos, ¿por qué? Por amor, por el amor de Dios. Debemos recordar que fuimos salvados por el amor de Dios, que es para con los hombres. Pero ojo aquí, ese amor de Dios no era merecido para los hombres.
el hombre no lo merecía por su condición pecaminosa. Y el amor del cual estamos hablando aquí viene del griego que se llama filantropía. Filantropía, donde usted conoce la palabra que significa los filántropos, ¿no es cierto? De ahí viene este amor. Y se deriva o se reparte en fileo, que significa tener afecto hacia o derramar afecto hacia, y antropos, hombre y humanidad. Por lo tanto, esto encierra y se refiere a la compasión especial y el anhelo de liberar a una persona de dolor, de pesadumbre y peligro. ¿Se da cuenta cómo actúa el amor de Dios en nosotros? Librarnos de peligro, librarnos de dolor, librarnos de pesadumbre. Así actúa el amor salvador en la vida de cada uno de nosotros. Bendito el Señor. El Antiguo Testamento habla con frecuencia del amor de Dios y de la bondad, del amor y la bondad de Dios, cómo actúa en nosotros. Así lo dice el Salmo de David, Salmo 86, en el versículo 15. Miren lo que nos dice. Actuando la bondad y el amor de Dios, dice: mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente. ¿Qué hace el Señor ahí? ¿Es lento para qué? Para la ira, y grande, grande y grande en misericordia y bondad. Qué grande es el Señor. Al desarrollar la palabra de hoy, podemos darnos cuenta que bondad y amor están significando lo mismo, están actuando como un sinónimo. Por lo tanto, cuando ponemos en un contexto de la salvación, bondad y amor, nos encontramos con el amor que solamente puede emanar de Dios, solamente puede emanar de Cristo, que es el amor ágape, que solamente Él entregó por cada uno de nosotros. Y hay un texto en la Biblia tan maravilloso, tan potente, que refleja cómo actúa el amor ágape. Y estoy seguro que usted lo sabe y se lo puede recitar, que lo encontremos en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahí se expresa el amor ágape de Dios para con nosotros. ¿Se lo sabe, no es cierto? Porque de tal manera significa que no hay como medir, no hay como encauzar, no hay no hay ninguna calculadora que pueda medir el amor que Dios tuvo para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿A quién dio? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que en esa cuenta usted y yo estamos nosotros, tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fue a través de la encarnación de Cristo que se manifestaron la bondad y el amor. Y eso es soberana solamente de Dios para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Tercer punto es entender que Dios nos salvó. En tercer lugar, debemos recordar que no somos salvos por nosotros mismos, con esfuerzos propios. Todo lo que usted crea hacer o piensa hacer que está bien, no lo conduce a la salvación. No puede llevarlo a la salvación. Es solamente Dios quien nos salvó. Solamente por la obra que Él hizo en la cruz es que usted y yo hoy somos justificados y estamos salvos. No es por obra de justicia que nosotros hayamos hecho que nos podamos atribuir la salvación. Es solamente la obra de Dios en nuestra vida. Salvó se traduce de sozo y se utiliza para aludir a la salvación espiritual. Si algo debemos recordar, que nuestra salvación es lo más importante y valioso sobre todas las cosas que podamos tener. Sobre todo lo que tenemos, más que mis riquezas, incluso más que mis hijos, más que todo, es más valioso la salvación que Dios puso sobre nuestra vida. Es algo en el cual cada uno de nosotros tenemos y debemos recordar a diario. La salvación, por una parte, se relaciona con nuestra liberación del castigo y del pecado. Es decir, nuestra liberación de la ira divina y de la muerte espiritual en el infierno. Por una parte, de esa forma se desarrolla la salvación. Pero por otro lado, y bendito sea el nombre del Señor, que la salvación también le da a usted y me da a mí el privilegio de llegar al conocimiento de la verdad.
Así lo dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Es un privilegio, hermano, entender cuando nos dice, el cual quiere que todos los hombres vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la palabra del Señor, de saber quién es Cristo. También la salvación nos concede el privilegio de recibir vida conjuntamente con Cristo. Eso usted lo puede leer en Efesios capítulo 2, versículo 5. También la salvación nos da el privilegio de ser liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Eso usted lo puede encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Privilegio que estamos obteniendo por la salvación que usted y yo estamos llamados ahora a recordar diariamente. También la salvación nos da el privilegio de tener, mire qué maravilloso, la esperanza de una vida eterna. Por lo tanto, las obras que usted y yo pensemos que ya hemos podido hacer, que creamos que sean buenas, no nos pueden hacer ganar ni merecer la salvación. Hay que insistir en esto. No hicimos ninguna, absolutamente ninguna contribución para la obra soberana de la salvación. Nada, no hay ninguna contribución que esté hecho para la obra soberana de la salvación. Esto significa que no merecíamos ser liberados del pecado. Esto significa que no merecíamos ser liberados del pecado y de la muerte, que no merecíamos llegar a ser constituidos hijos de Dios, que no merecíamos ser coherederos junto a su Hijo unigénito y que no merecíamos la salvación o la promesa de la vida eterna. ¿Se da cuenta? No lo merecíamos. En lugar de eso, bendito sea el Señor, la misericordia nos llamó, nos salvó y nos restauró. Por lo tanto, podemos ver también que hay una relación entre la gracia y la misericordia. ¿Y cuál es la relación que hay entre ambas? Primero, en que la gracia se relaciona con la culpa. Cuando la gracia actúa en mi vida y en su vida, es que nos está liberando de la culpa. Y la misericordia se relaciona con la condición del pecador en su pecado. La gracia otorga perdón judicial al ofensor. La gracia que actuó sobre su vida y que hoy me constituye salvo es que constituyó el perdón de mis pecados. Y la misericordia, por otro lado, me ayuda compasivamente a recuperarme y seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor, cómo actúa la gracia perdonándome y cómo actúa la misericordia alentándome a seguir, alentándome en este caminar. Cuarto, debemos recordar que fuimos salvados por la decisión que Dios tomó en su misericordia de concedernos el lavamiento de la regeneración. Cuando fuimos salvados, fuimos limpiados, fuimos lavados a través del conocimiento de su palabra y por su sangre del mal olor que traíamos. Recordemos que la condición que teníamos sin Cristo, que la condición que teníamos de no estar salvos, ¿cuál era? Muerte. ¿Y qué sale de un muerto? No sale perfume, no sale Chanel, sale mal olor, sale olor a podridumbre. Y de eso nos lavó el Señor. De eso tuvo misericordia y sacó ese mal olor que había en nuestra vida. Así lo explica Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 26. ¿Qué dice Pablo al respecto? Pablo explica que fuimos limpiados y purificados en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. En la medida que yo me involucro en la palabra, en la medida que estoy conociendo y amando la palabra me va limpiando, la palabra me va purificando, la palabra va quitando todo el mal olor del pecado que hay en mi vida. Por eso que es importante que amemos y conozcamos la palabra del Señor. Santiago también nos dice lo mismo. También Santiago nos habla al respecto en Santiago capítulo 1, versículo 18. Mire qué nos dice. Él, Cristo, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
¿Se da cuenta de lo maravilloso que es? Antes estábamos en lo último, pero en la medida que usted conoce la palabra del Señor y se involucra en ella, ahora pasamos a ser primicia de las criaturas, lo primero, lo más lindo. ¿No es bendito el nombre del Señor? ¿No es maravilloso que usted día a día recuerde el proceso de la salvación en su vida y en mi vida? Ahora, cuando hablamos de la regeneración, que viene de la palabra griega polingenesa, esto alude a la idea de una nueva vida. Primero nos lavó, primero nos restauró y ahora, cuando habla de regeneración, significa que nos está dando una nueva vida y nos está dando un nuevo nacimiento. Así lo dijo Jesús al indagador Nicodemo, cuando le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué va a pasar? No podrá entrar al reino de Dios. Bendito el Señor. Los hijos de Dios, al conocer esta verdad, contamos con una tremenda y hermosa seguridad de saber lo siguiente: si sabéis que Él es Cristo, es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por lo tanto, cuando usted y yo somos nueva criatura y somos nacidos, nos transformamos en justos porque nacimos de Él. Y esa justicia es la que debemos recordar y cuidar continuamente. 5. Debemos recordar que nuestra salvación vino por medio de la renovación y el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto nos conduce al siguiente paso. El efecto o resultado de la regeneración de esta nueva vida nos señala que la nueva vida surge a partir de ¿qué? De un nuevo nacimiento. Cuando yo obtengo nueva vida es porque experimenté un nuevo nacimiento. Bien lo dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 8, 2 respecto a esto? Nos dice: Pablo revela que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Bendito el Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo, obrando por medio de la palabra, reviste de poder nuestra nueva vida en Cristo. Eso es como obra el Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón regenerado. Por lo tanto, que ahí cobra más poder la enseñanza de la palabra del Señor cuando nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué ocurre? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ese hombre vicioso pasó, y ahora todas son hechas nuevas. Grande es el Señor. El Padre no solo nos salvó por medio del Espíritu Santo, sino que colocó y puso el Espíritu Santo y lo derramó sobre nosotros en forma abundante. La presencia del Espíritu Santo tiene y debe estar abundante en su vida. Así lo declara 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La presencia del Espíritu Santo, que es la arra, que es la garantía de mi salvación, debe estar en usted, pero debe manifestarse en usted también. En buenas obras, en fidelidad y en un cambio de vida. Dios nos bendiga. Por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Nos da vida espiritual. El Espíritu Santo sustenta nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo nos da poder para nuestra vida espiritual. Y lo más grande, la obra, lo más grande que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que garantiza que nuestra vida espiritual se convertirá en una vida eterna. Bendito sea el Señor. Eso es lo que también provoca el Espíritu Santo en nuestra vida. 6. Debemos recordar que fuimos salvados por el sacrificio sustitutivo y expiatorio del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, el cual Dios, por su decreto eterno, hizo eficaz para nosotros antes de haber siquiera nacido. Por lo tanto, debemos entender que usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios y usted está en la cuenta del Señor antes de que usted hubiese nacido.
Bendito el Señor. Y es algo que Pablo hoy nos está diciendo que cada uno debemos recordar. Su muerte en nuestro lugar y por nosotros es el medio y el único medio de salvación y de nuestra salvación. La muerte que Él padeció fue en el plan de Dios una muerte en la cual Él llevó sobre Él, todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. Bendito el Señor. Lo séptimo que debemos recordar, queridos hermanos, y lo último, del aspecto de la salvación, que la salvación soberana proviene de Dios y nadie más que de Dios. Y debemos recordar que fuimos salvados, ¿por qué? Por gracia. Es solamente la gracia que actuó en nosotros que proveyó la salvación que hoy usted y yo estamos disfrutando por misericordia. Pablo nos explica en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, sobre esto. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Pablo nos explica sobre esto y nos dice que nos salvó, nos restauró, la gracia nos salvó, nos llamó al llamamiento santo, al conocimiento de la palabra, santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y de qué, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se da cuenta que es maravillosa cómo actúa la gracia en el proceso de la salvación que usted y yo diariamente debemos recordar? Gracias a que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, miren lo hermoso, estos son quitados por gracia y la justicia queda satisfecha por completo. La justicia que decía que usted y yo debíamos pagar por nuestro pecado. Que el justo precio que usted y yo debíamos pagar era irnos al infierno. Pero miren lo que dice, la gracia, y dice que la gracia deja satisfecha la justicia. Qué maravillosa es la obra de la gracia en cada uno de nosotros. Por lo tanto, de esta manera, la bondad, el amor, la misericordia, la gracia, la renovación por el Espíritu, cuando opera la gracia en nosotros y estamos constituidos en la salvación, son activados y capacitados para actuar en nuestra vida. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor restaura nuestra vida, cuando somos restaurados, comienza a actuar la gracia en su vida, comienza a actuar la bondad en su vida, comienza a actuar el lavamiento en su vida de ese mal olor y la regeneración de darnos nueva vida. ¿No es grande el Señor? ¿No es grande lo que está llamando Pablo a recordar? Por último, y aquí hay algo que a mí en especial me emociona y me conmueve mucho. La gracia nos da lo que no merecemos ni podíamos merecer jamás. Eso es lo que nos da la gracia. ¿Y qué nos da? La gracia nos da lo que no merecíamos ser. La gracia nos dice que no merecíamos ser perdonados. La gracia nos dice que nuestros pecados, la gracia nos revela que nuestros pecados son quitados. La gracia nos da cuenta que ahora esa ciudadanía de la cual ahora usted y yo somos partícipes no era merecedora en nuestra vida. Es solamente por gracia que usted y yo la actuamos, que la tenemos. La gracia también nos dice que antes de que la gracia no operara en nuestra vida, no éramos justificados, ni éramos santificados, ni un día íbamos a ser glorificados en la presencia del Señor. Pero la gracia que actúa en su vida lo va a provocar en cada uno de nosotros. Por último, hermanos, y entendiendo algo, la pregunta que debemos hacernos a la luz de la palabra y de lo que debemos recordar es, ¿va a seguir usted recordando su vida pasada? ¿Va a seguir usted recordando cómo era su vida sin Cristo? ¿Va a seguir usted recordando lo pecadores y malos que éramos? Por cierto, yo reconozco que soy pecador, pero también reconozco que soy salvo y perdonado, y eso es lo que me interesa recordar, la salvación, porque cuando yo recuerdo que soy salvo y perdonado, eso provoca una actitud diferente, provoca ánimo, provoca gozo, provoca ganas de servir al Señor. Pero cuando me quedo recordando mi pecado, mi falta, lo inmundo que soy, me quedo detenido y no quiero servir al Señor. El llamado es que usted recuerde la salvación en su vida y que esa salvación produzca gozo en su corazón y que el gozo de la salvación le dé su fortaleza. Nunca, hermano, nunca debemos olvidar a Cristo
quien es santo, quien es 3 veces santo, quien es el consumador y el autor de la vida, y quien su encarnación, al venir, morir por cada uno de nosotros, hoy somos salvos y perdonados. Esa es la enseñanza para esta hora. Que recordemos que en cada uno de nosotros, en vez de estar recordando cosas negativas, cosas que no nos edifican, recordemos que somos salvos y perdonados a través de Jesucristo. Y que esa salvación que opera en su vida y que opera en mi vida, me dé el ánimo de seguir adelante, me dé la fortaleza de seguir adelante, independiente de cuál sea mi condición actual. Podré estar pasando un problema, podré estar triste, podré estar complicado, pero el gozo de la salvación nadie me lo va a arrebatar. El gozo de saber que soy salvo y perdonado, nadie me lo va a quitar. Y en ese gozo hoy día voy a recordar hasta el último de mis días. Oremos al Señor.